trabajo autónomo número 4. Se debe mencionar que para poder relacionar mi sistema termodinámico junto con uno biológico, se resolvió por utilizar el artículo científico nominado Multilevel Optimization of Anaerobic Ethyl Acetate Production in Engineered Escherichia coli, que se obtuvo de la revista de Biotechnology for Biofuels and Bioproducts, con un Q1 y un valor de 1.04. Para dar un contexto del sistema termodinámico, tenemos que nuestro sistema es el acetato de etilo disuelto en medio acuoso fermentativo. El entorno es el cuerpo biológico, o sea, las células de E. coli, y el medio de cultivo M9, que actúa como entorno térmico y químico. La interacción que tienen entre el acetato de etilo es producido intracelularmente y expulsado al medio, actuando como producto metabólico no reactivo una vez liberado, lo que se sugiere que el sistema alcanza un estado estacionario con flujo neto de acetato de etilo desde la célula al medio, con una interacción térmica y de masa. Para empezar, tendremos la descripción de la interacción entre el acetato de etilo y un cuerpo biológico. El acetato de etilo es un compuesto producido por Escherichia coli, modificada genéticamente en condiciones anaerobias dentro de un bioreactor. En este sistema, la bacteria actúa como entorno transformador, facilitando rutas bioquímicas que producen acetato de etilo como subproducto. Esta interacción refleja un acoplamiento entre el metabolismo celular y el comportamiento termodinámico del acetato de etilo, influenciado por la temperatura, presión y volumen del entorno microbiano. Para la obtención de la ecuación energética de estado del sistema termodinámico del acetato de etilo, tenemos que la energía interna del acetato de etilo, considerando al entorno biológico como medio isotermo, se expresa como la energía interna de T y N es igual a N por Cv por T, donde el Cv se asume que es igual a 131.7 joules sobre mol por Kelvin. Este modelo asume comportamiento casi ideal, ignorando interacciones intermoleculares complejas. El rango operativo considerado es temperatura es igual a 298 menos 313 Kelvin. El volumen es igual a 0.1 a 1.0 litros y la presión es a 1 atmósfera, típico en bioreactores biotecnológicos anaerodinámicos del sistema. A partir de la ecuación de la energía interna obtenida anteriormente, se obtienen los siguientes potenciales. El de la entalpía es igual a N por el Cv por T más Pv. En la de Helmholtz, donde A es igual a N por el Cv por T por 1 menos logaritmo natural que multiplica a T sobre temperatura inicial. Todo esto menos nRT por logaritmo natural del volumen sobre N por el volumen inicial. Esto menos a la temperatura por S inicial, que sería entropía inicial. Y al final tenemos el potencial de Gibbs, que queda como G es igual a A más P por B. Estas funciones permiten determinar la energía útil, el calor y trabajo bajo distintas condiciones termodinámicas. Pasando para el máximo trabajo, presión, volumen del sistema, debemos tener en cuenta que para un proceso isotermo y reversible, el trabajo presión-volumen es igual a trabajo presión-volumen es igual a nRT por el logaritmo natural por
el volumen final sobre el volumen inicial. Por ejemplo, podemos asumir con los siguientes datos que el total del trabajo presión-volumen es igual a 290 joules. Este representa el trabajo máximo que el sistema puede proporcionar en una expansión isotérmica. Para obtener el máximo trabajo isotermo ajeno al presión-volumen, tenemos que este trabajo corresponde a menos la variación del potencial de Gibbs y se calcula como trabajo útil es igual a nRT por el logaritmo natural por volumen final sobre volumen inicial, todo esto menos la presión por el volumen final menos el volumen inicial, con la presión de 10 a las 5 pascales y la variación de volumen es igual a 0.0009 metros cúbicos. El trabajo útil resulta en 200 joules. Representa el máximo trabajo útil que puede extraerse sin incluir trabajo de expansión volumétrica. Para la obtención del calor en proceso isobárico, el calor absorbido en un proceso a presión constante es la variación de la entalpía es igual a N por el Cv por la variación de la temperatura más la presión por la variación del volumen. En este caso tenemos que el calor absorbido en un proceso a presión constante o en un proceso isobárico es igual a 156.85 joules. Esto representa la energía térmica intercambiada con el entorno durante el calentamiento a presión constante. Por último, tenemos las relaciones de Maxwell del sistema. Las relaciones de Maxwell derivadas de los potenciales termodinámicos resultan en los siguientes. Diferencial de la temperatura sobre la diferencial del volumen. Todo esto a entropía constante es igual a menos diferencial de presión sobre diferencial de entropía a volumen constante. Para la siguiente tenemos que la diferencial de la temperatura sobre ahora la diferencial de la presión con entropía constante es igual a la diferencial del volumen sobre la diferencial de la entropía a presión constante. También tenemos que la diferencial de la entropía es sobre la diferencial del volumen a temperatura constante es igual a la diferencial de la presión sobre la diferencial de la temperatura a volumen constante. Y por último, tenemos que la diferencial de la entropía sobre la diferencial de la presión a temperatura constante es igual a menos la diferencial del volumen sobre la diferencial de la temperatura a presión constante. Estas relaciones se obtienen al considerar las derivadas cruzadas de los potenciales y permiten interrelacionar variables termodinámicas en sistemas simples. Muchas gracias.